Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y el otro no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saben, cada vez que escucho este pasaje, siempre me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús perdonó al publicano y por qué Jesús no perdonó al fariseo? A veces cuando hago esta pregunta la gente me dice: bueno, padre, es que no perdonó al fariseo por soberbio, ¿no? Porque fue un hombre muy soberbio. Pero nos podríamos hacer entonces la pregunta: ¿qué? ¿Acaso Jesús entonces no perdona la soberbia? ¿La soberbia es un pecado imperdonable? Bueno, no es así. Dios perdona todo, claro que sí. Dios perdona también al soberbio. ¿Saben por qué Jesús no perdonó a este fariseo? Pues simplemente porque no pidió perdón. Este fariseo se creía tan bueno que no sentía necesidad de pedir perdón. Porque lo único que hace que un pecado sea imperdonable es que no pidamos perdón por él. Este era el problema del fariseo. Se creía tan bueno que terminó automarginándose del amor de Dios. Se autoexcluyó de dejarse abrazar por la misericordia del Señor. Y es así que se perdió la gran fiesta, la fiesta del perdón. Pero el problema no está solamente ahí, porque la soberbia no solamente nos aparta de Dios, sino que también es muy triste porque nos aparta de los hermanos. Dice la lectura que este fariseo rezaba puesto de pie, ¿no? Esta postura corporal que de alguna manera se refiere a esa actitud soberbia que tenía en su interior. Y miraba al publicano pecador que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo y lo despreciaba. Al final, para este publicano, reconocer la propia culpa no fue algo ni denigrante ni opresor, sino fue liberador, fue fuente de perdón. Muchas personas piensan que reconocer las propias culpas es algo que nos humilla o nos degrada y prefieren buscar excusas y justificaciones para sus pecados y sus errores. Pero esto no es así. Reconocer la propia culpa, pero sabiendo que tenemos un Dios misericordioso que lo perdona todo y que nos está buscando para que nos reconciliemos con Él, es algo verdaderamente liberador. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga. Catecismo de la Iglesia Católica. La oración verdadera y efectiva exige una disposición humilde. El fariseo, en esta parábola, dio gracias a Dios por sus propias cualidades y éxitos, pero contrastó arrogantemente sus virtudes con los pecados y deficiencias del publicano. De este modo, midió su propia bondad con una lista de actos externos. Su satisfacción en el templo no es tanto una verdadera acción de gracias a Dios cuanto una alabanza de sí mismo. No hay ninguna indicación de que sintiera la necesidad de arrepentimiento y penitencia. El recaudador de impuestos, sabiendo bien sus imperfecciones delante de Dios, buscaba solo la misericordia, sin ningún sentido de derecho. Esta parábola, contra la autoexaltación, recuerda la lección de humildad que Cristo dio en el banquete del fariseo.
Punto 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. San Agustín. Punto 2613. San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno. Invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda, la viuda importuna. Está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, pero con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? La tercera parábola, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Kyrie eleison. Lucas 18:11. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Volumen 3, enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Oh, hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas. Ante la mía apenas es una sombra, aun la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura, y no conoce cuánto pesa la culpa como lo conozco yo. Aunque sean almas heroicas, que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero éstas no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas. No son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el solo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto y no puede salir de esos límites con los que Dios la rodeó. Oh, si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, ¿cuántas otras cosas harían? Cada uno llegaría a las estrellas. Pero mi humanidad, divinizada,
no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma, y esto era aún entretejer todas mis obras de heroica humildad. Había sido esta la causa de todos los males que inundan la tierra. Esto es la falta de humildad, y yo, con el ejercicio de esta virtud, debía atraer de la divina justicia todos los bienes. Ah, sí, que no parten de mi trono rescritos de gracias, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escuchan mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega a destruir el germen de honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón, advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parecía tocar con la mano la diferencia de estas dos virtudes, pero no tengo palabras para explicarme. Para decir alguna cosa, me sirvo de una idea. Por ejemplo, un pobre dice que es pobre, y aun a personas que no lo conocen y que tal vez pueden creer que posee alguna cosa, él les manifiesta con franqueza su pobreza. Se puede decir que se conoce a sí mismo y dice la verdad, y por esto es más amado. Mueve a los demás a compasión de su miserable estado, y todos lo ayudan. Esto es el conocerse a sí mismo. Si después aquel pobre, avergonzándose de manifestar su pobreza, se jacta de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda, llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce, y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres. Y he aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. Ahora, la diferencia con la humildad. Si bien me parece que son dos hermanas nacidas en un mismo parto, y que jamás se puede ser humilde si no se conoce a sí mismo. Es, por ejemplo, un rico que, despojándose por amor a las humillaciones de sus nobles vestiduras, se cubre con miserables harapos, vive desconocido, a nadie le manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la más bella hermana del conocimiento de sí mismo, esto es, la humildad. Ah, sí, la humildad llama a la gracia.
La humildad rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a Él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida. No sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a las plantas silvestres. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empirio, y el llanto de todo el infierno. Volumen 4, julio 16, 1901. Hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoció a sí mismo, o sea, empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo: yo soy algo, y creyéndose alguna cosa, se separa de mí. No se fía de mí, que soy el todo, y toda la confianza y fuerza la toma de él mismo, y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio, y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Imagínalo tú misma, hija mía. Sin mí todo es corrupción, miseria. Volumen 11, marzo 16, 1913. Ninguna sombra de verdadero bien, y esta es la soledad presente. Hija mía, cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. En cambio, cuando reza fría, pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno y el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2631. La petición de perdón
es siempre el primer movimiento de la oración de petición. El publicano: oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. Punto 2667. Esta invocación de fe, bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, pecadores. Conjuga el himno cristológico con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella, el corazón está acorde con la miseria de los hombres y con la misericordia de su Salvador. Punto 2839. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero, aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia. Volumen 4, octubre 17, 1900. Sin embargo, un alma sufriente y una oración humildísima me hacen perder toda mi fuerza y me hacen tan débil que me dejo atar por esa alma, como a ella le parece y le place. Volumen 3, enero 1, 1900. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana, y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces, el alma encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades, y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. Volumen 2, octubre 28, 1899. Hija mía, cuando un alma está convencida de haber hecho mal al ofenderme, hace ya el oficio de la Magdalena, que bañó mis pies con sus lágrimas, los ungió con bálsamo y los secó con sus cabellos. El alma, cuando comienza a ver en sí misma el mal que ha hecho, me prepara un baño a mis llagas,
Viendo el mal, siente amargura y prueba dolor, y con esto viene a ungir mis llagas con un bálsamo exquisito. Por este conocimiento, el alma quisiera hacer una reparación, y viendo la ingratitud pasada, siente nacer en ella el amor hacia un Dios tan bueno, y quisiera dar su vida para testimoniar su amor. Y esto son los cabellos, que como tantas cadenas de oro, la unen a mi amor. Fiat. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.